Buen día para todos mis hermanos, les saluda el diácono Elix aquí en Católico Hoy con la meditación para este sábado 27 de julio. Y la frase para hoy: cuando veas a un hombre bueno, piensa en imitarlo. Cuando veas a uno malo, examina tu propio corazón. Ahora abramos nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu para escuchar y meditar lo que nos tiene que decir Jesús hoy a través de su palabra. Primera lectura. En aquellos días, Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que le había dado. Y el pueblo contestó a una voz: haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte y puso al lado del altar 12 piedras conmemorativas en representación de las 12 tribus de Israel. Después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo, y el pueblo respondió: obedeceremos, haremos todo lo que manda el Señor. Luego Moisés roció al pueblo con la sangre, diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme a las palabras que han oído. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Ofrécele al Señor tu gratitud. Habla el Dios de los dioses, el Señor, y convoca a cuantos viven en la tierra. En Jerusalén, dechado de hermosura, el Señor se ha manifestado. Ofrécele al Señor tu gratitud. Congreguen ante mí a los que sellaron sobre el altar mi alianza. Es Dios quien va a juzgar, y el cielo mismo lo declara. Ofrécele al Señor tu gratitud. Mejor ofrece a Dios tu gratitud, y cumple tus promesas al Altísimo, pues yo te libraré cuando me invoques, y tú me darás gloria. Agradecido, ofrécele al Señor tu gratitud. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, salió esta cizaña? El amo le respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de cosecha, y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, la mayoría de nosotros podemos identificarnos con los israelitas en la primera lectura de hoy. Estaban absolutamente seguros de que serían capaces de seguir los mandamientos de Dios y hacer todo lo que el Señor les había dicho. Después de todo, fue un pacto hecho en sangre con el Señor. Sin embargo, mientras el Señor no puede fallar, ellos fallaron y nosotros fallamos
y lo seguimos haciendo. El Evangelio también atestigua esta debilidad en nuestra humanidad. Unos versos después del pasaje que escuchamos hoy en el Evangelio de Mateo, Jesús interpreta las malas hierbas como hijos del maligno que el demonio sembró. El catecismo se suma a la parábola declarando: todos los miembros de la iglesia, incluidos sus ministros, deben reconocer que son pecadores. En todos las malas hierbas del pecado aún se mezclarán con el buen trigo del Evangelio hasta el fin de los tiempos. Eso lo dice el numeral 827 de nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Nos guste o no, somos una mezcla de bondad y pecado, virtud y vicio. A medida que continuamos nuestro viaje como discípulos de Jesús, con la gracia de Dios, tenemos días buenos en los que somos pacientes con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo y generosos con nuestro tiempo y con nuestro dinero. Pero en un mal día, el hábito y la mentalidad del pecado pueden reincorporarse fácilmente a nuestras vidas y nos encontramos luchando con los celos, con el resentimiento, con la impaciencia y la ira. Rasgos pecaminosos que podríamos haber pensado que habíamos dejado atrás hace mucho tiempo. Pero aquí está la esperanza de la buena nueva. Podemos consolarnos con la implacable paciencia de Dios y con nuestro conocimiento de nosotros, reconociendo quiénes somos y que hay momentos de debilidad en nuestra vida, los cuales estamos llamados a superarlos para así acercarnos más a Dios. A pesar de los fracasos de los israelitas, Dios salva. A pesar de nuestros fracasos, Dios salva. Y al apreciar el trigo que ha cultivado en nuestras propias vidas, muestra una inmensa paciencia de Dios que nos brinda todas las oportunidades hasta el final de nuestras vidas para la conversión y la transformación. Por otro lado, muchas veces nos encontramos con esa cizaña en otros hermanos, las cuales nos afecta a nosotros. Así como nosotros podemos afectar la de otros, viene esa cizaña que nos afecta a nosotros. Muchas veces eso pasa en los trabajos, nos encontramos con alguien que nos hace la vida imposible, quizás un jefe que no se lleva contigo, un vecino que te mira con mala cara, que no te saluda. Y es posible que desearíamos que el Señor los arrancara de nuestro camino, pero Dios en realidad los permite para que aprendamos de esa mala actitud de la otra persona. En otras palabras, Dios te dice: no actúes tú como está actuando Él. Por lo tanto, si alguien está actuando contigo en forma vengativa, no te vengues de Él. Eso es lo que Dios nos dice con esas situaciones y con esa cizaña en otras personas a cada uno de nosotros. Al lidiar con las malas hierbas en nuestras vidas, sigamos confiando en Jesús, nuestro amable jardinero, aprovechando sus gracias a través de la confesión, la oración y la Eucaristía. Cuando nos acerquemos a recibir a Jesús en la Eucaristía, confiemos nuestra alma, la cizaña y el trigo a Él. Él nos cuidará y nos ayudará hasta la cosecha final, cuando nos reunirá para sí mismo habitar con Él. Entonces, mis hermanos, hoy podríamos meditar y pensar y preguntarnos: ¿cuál es esa cizaña que por momentos florece en mí? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por este día una vez más. Y te damos gracias, Señor, por lo bueno y generoso que eres con nosotros, por cada día luchar junto con nosotros, darnos esa gracia para arrancar esa cizaña que muchas veces florece en mí, florece en nosotros. Te pedimos, Señor, por aquellos que son cizaña para nosotros, que nos ponen trabas en el camino, que sus actitudes nos llevan muchas veces a perder el control. Te pedimos por ellos, Señor, para que con tu luz, Señor, puedas también en ellos arrancar esa cizaña. Y te pedimos, Jesús, que nos ayudes a nosotros a vivir cada día de acuerdo a ti, luchando y reconociendo esas áreas en nuestra vida que son cizañas, para luchar y arrancarlas de nosotros con tu gracia, con tus sacramentos. Ayúdanos, Señor,
Y te lo pedimos, Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que tengas un sábado bendecido. Recuerda ir mañana a la Santa Misa, eso es bien importante. Te prometo que voy a estar orando por ti y por los tuyos. Por favor, ora tú por mí y por mi familia, y que Dios siempre te bendiga abundantemente. Y cuando veas un hombre bueno, piensa en imitarlo, pero cuando veas un hombre malo, examina tu propio corazón.